Estamos de regreso en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Juan Cruz Cándido, Cacu, en el mundo de la política. De hecho, sus redes sociales es así, @CacuCándido. Secretario General del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, uno de los hombres de mayor confianza del gobernador Maximiliano Puyaro. Cacu, ¿cómo estamos? Buen martes, Mariano. Gracias por venir. Bueno, este domingo se reunieron con la Corte Suprema, el gobernador, 3 ministros con los 4 integrantes de la Corte Suprema. ¿Es una desescalada de la tensión que vino en los últimos tiempos? ¿Podemos esperar eso o podemos esperar que la tensión va a seguir? Es lógico y natural en el diálogo entre los poderes del Estado. Teníamos temas que conversar, los dos poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Hay reuniones de las que se participa en común, por ejemplo, la Junta Provincial de Seguridad, de la cual participa el presidente de la Corte Suprema, pero teníamos todavía pendiente esta reunión de los poderes, de los integrantes del Poder Judicial con los ministros y el gobernador, los ministros de las áreas concurrentes con la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Entre algunos temas que se plantearon, lógicamente, como todos los años, la cuestión presupuestaria del Poder Judicial, por supuesto que ya al primer semestre se había ejecutado en un 107% de lo que estaba previsto para este año. Y también cuestiones vinculadas a cargos para cubrir vacantes en el Poder Judicial, donde nosotros le reiteramos como Poder Ejecutivo el pedido de que remitan un informe que se les había pedido al principio de la gestión para que podamos tener información estadística sobre carga de trabajo de cada una de las áreas vacantes y necesidades más urgentes para ir dimensionando en este contexto de fuertes restricciones económicas para la provincia por dónde priorizar para cumplimentar estos requerimientos que tiene la justicia provincial y que obviamente, insisto, queremos dar respuesta teniendo en cuenta parámetros objetivos que son la necesidad real de cobertura del cargo de acuerdo a la carga de trabajo que tiene cada una de las áreas vacantes y a su vez la cuestión presupuestaria que no deja de ser algo muy importante y más en este contexto. A la salida de la reunión, el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, planteó que el decreto para plantear una renovación más forzada, entre comillas, de la Corte, o más unilateral, no estaba sobre la mesa. Está claro que el Gobierno piensa en una renovación de la Corte, ha sido explícito con respecto a esto. Digo, si no es el decreto, ¿cuál es la vía de salida para renovar la Corte Suprema? Nosotros para todo apostamos siempre al consenso, al diálogo y a la escucha. Obviamente tenemos posiciones que en este caso no coinciden. Algunos sostienen que la garantía de la independencia judicial es ejercer de manera vitalicia un cargo. Nosotros entendemos que la Constitución obviamente impone límites a todo y esa es la mejor garantía que podemos tener de independencia, que es el respeto a la Constitución y a la ley vigente, y vamos a trabajar para eso, pero obviamente siempre conversando, dialogando y escuchando las razones que tiene todo el mundo en un sentido u en otro. Hace 10 días aproximadamente hubo una protesta muy fuerte, inédita, en la puerta de los tribunales de Santa Fe, de distintos actores del mundo judicial, jueces, funcionarios, fiscales. Digo, ¿ven un riesgo posible en esta tensión con la justicia que se paralicen algunas reformas importantes del gobierno? La reforma previsional que va a ser ley seguramente esta semana. Yo creo que el riesgo es para la sociedad, si tiene una justicia que se moviliza más en defensa propia que en defensa de la gente. Y eso es lo que tenemos que procurar modificar. ¿Qué importancia tiene para ustedes la reforma previsional? Digo, claramente el gobierno viene construyendo desde hace varias semanas, inclusive varios meses, una reforma con el mayor consenso posible. Para nosotros es importante, no para nosotros en términos particulares, sino como responsables de la administración del Estado provincial. En la campaña electoral mucha gente nos pedía no entreguen la caja de jubilaciones. Todos sabemos la diferencia entre ser jubilado de la provincia de Santa Fe y ser jubilado del ANSES. Y lo que implicaría para los futuros jubilados de la administración santafesina pasar a la caja del ANSES, en términos prácticos lo que implicaría. Por eso queremos defender la caja, pero para defenderla hay que hacerla sustentable, sostenible en el tiempo. Tiene que poder funcionar la caja porque si no, no te queda otra que entregarla. Y para hacerla sostenible en el tiempo hay que hacer reformas, modificaciones que permitan esa sustentabilidad. No se puede vivir con un déficit crónico. Este año el déficit proyectado de la caja es 430.000 millones de pesos. Y tampoco se puede vivir esperando o dependiendo de si Nación paga o no paga lo que considera que debe pagar en modo de compensación por la no transferencia. Porque además
es algo que queda a criterio de Nación y que está obviamente judicializado por la provincia de Santa Fe. Nuestra provincia ha hecho varios reclamos, uno lo ganó y ahora este gobernador hizo otro reclamo más judicial para que la Nación nos pague lo que nos debe. Pero mientras tanto hay que cuidar no solamente a la caja, sino hay que cuidar a las futuras jubilaciones de Santa Fe. Por eso presentamos un proyecto de reforma que fue producto de un trabajo, de una comisión constituida en la legislatura, donde participó el Poder Ejecutivo, donde se escuchó también a sectores directamente vinculados, a quienes hoy trabajan y a quienes luego van a ser jubilados de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe, y a especialistas en el tema previsional, que es un tema que está en discusión en todo el mundo. El aumento de la expectativa de vida y la caída en muchos lugares del trabajo registrado hace que en el mundo entero esté en discusión cómo se financia la jubilación, cómo se financia al sector pasivo, para que se pueda sostener un paso a la vejez en condiciones económicas dignas. Ahora, dicho esto, nuestra provincia está discutiendo, tuvo media sanción en el Senado y ahora pasa a la Cámara de Diputados un proyecto que está sustentado en principios razonables. La equidad, quien más gana, más aporta. La justicia, por esta misma razón, y por una razón además que es complementaria, ese déficit de la caja lo cubrimos con el aporte de todos los santafesinos, incluso de los que nunca se van a ver beneficiados porque no son empleados de la provincia de Santa Fe. Y sin embargo, vía impuestos y vía restricción de bienes y servicios que la provincia no puede brindar porque tiene que cubrir ese déficit, están solventando el déficit de la caja de jubilaciones. Un jubilado que cobra la mínima del ANSES está solventando con su pago de impuestos en la provincia las cajas de jubilaciones de Santa Fe, que paga jubilaciones mucho mejores que las que está pagando la Administración Nacional de Seguridad Social. Y además con un criterio de ejemplaridad. ¿Por qué? Porque si bien todos hacemos un esfuerzo, a todos los sectores se les pide un esfuerzo, en algunos es del 0,5% ese esfuerzo, en otros arranca a partir de un sueldo, de un haber jubilatorio de 1.150.000 pesos, ese esfuerzo es del 1% que se le pide, pero en el caso de la clase política, por 36 meses es un aporte extraordinario para que podamos también aportar los que tenemos cargos públicos mientras dure nuestro cargo en la sustentabilidad de la caja de jubilaciones, que además plantea algunas equiparaciones de los regímenes especiales que van a pasar a la situación del resto de los jubilados y poniendo tope para no tener el escándalo de jubilados en Santa Fe que están cobrando cerca de 10 millones de pesos cuando la mínima es bastante menos que eso. No lo planteamos así, hay hipótesis donde habría familias que de mantenerse este régimen estarían cobrando 20 y pico millones de pesos de jubilación. A eso le vamos a poner un tope, porque es justo que eso pase. Nada de lo que se propone, entendemos nosotros, está hecho con criterios de injusticia y con criterios de desigualdad. Al contrario, insisto, quien más gana, más aporta. ¿Se quedaron con la espinita de no poder equiparar la edad de mujeres y varones, que era una apuesta del gobierno en este sentido? No. Nosotros obviamente eran muchas las propuestas que se habían hecho, porque insisto, hubo una comisión con técnicos y con especialistas y hubo cientos de propuestas. Era una de las propuestas. Después obviamente se fue puliendo en el diálogo con el Poder Legislativo y también con los sectores del trabajo, que van incluso a integrar una comisión que va a hacer un seguimiento de la evolución del funcionamiento de la caja si la ley que enviamos se aprueba. Cacu, tema seguridad. Está habiendo números muy positivos en Rosario, en la provincia, pero sobre todo en Rosario, que es la zona más caliente. ¿Bajó quizás la violencia más rápido de lo que esperaban en determinado momento? Sí. La verdad es que no queremos ni hablar de este tema ni con petulancia ni con triunfalismo, porque es un tema que hay que seguirlo todos los días. Seguimos levantándonos a la mañana y lo primero que hacemos es ver el reporte del 911 y del Ministerio de Seguridad para saber qué pasó durante la noche, porque entendemos que
ahora más que nunca hay que estar muy atento a lo que está pasando. Lo decíamos durante el gobierno anterior y se lo decíamos al propio gobierno, si los fiscales nos están diciendo que el 95% de los delitos vinculados a balaceras, homicidios, extorsiones, heridos de arma de fuego, tienen alguna pata dentro de la cárcel, controlemos la cárcel. Evidentemente era por ahí, y era como lo decían los fiscales. Fíjense cómo el control de la cárcel derivó en un control de la calle, sumado obviamente a la mayor presencia policial. Hay cerca de 1000 policías más en la ciudad de Rosario, y a su vez a la reorganización del esquema de patrullaje para tener mejor presencia territorial y más control, y a su vez la coordinación con las fuerzas federales. Hay un montón de elementos que se van cruzando en ese sentido, pero el haber controlado la cárcel, algo que obviamente hay que reforzar todos los días dentro del paquete de leyes que así lo posibilitan y que fue votado por la legislatura durante el receso, durante lo que debió haber sido el receso, que este año no hubo, y que nos posibilitaron llevar adelante muchas medidas de ejecución penal. La verdad es que entendemos que explica en parte lo que está pasando. Insisto, sin petulancia, sin triunfalismo. Hoy escuchaba a un periodista que lo relataba en Buenos Aires y contaba algo así que me pareció muy ilustrativo. Rodrigo Miró decía, hay chicos que van a la escuela, iban a la escuela todos los días, y cuando iban en el auto escuchaban en la radio que había un muerto en la ciudad, un asesinato en la ciudad. Bueno, hay 200 días menos que los chicos escuchan eso a la mañana cuando están camino a la escuela, y eso también es muy importante. La semana pasada subió un video a sus redes la ministra Patricia Bullrich destacando esto, un mes sin homicidios en Rosario. Obviamente mucho enfoque en la tarea nacional. ¿Hay como un intento de colgarse una medalla de parte del gobierno nacional? No, yo creo que es un trabajo de todos, cada uno en su lugar, en su responsabilidad. Obviamente la presencia de la policía de Santa Fe es numéricamente muy superior, y el trabajo que se viene realizando es importante, pero esa presencia policial nuestra y la presencia de las fuerzas de seguridad federales, que obviamente por obvias razones es menor, pero no podría haber tenido efecto positivo si no hubiera sido porque hubo una buena coordinación y hubo mucha cooperación, incluso cooperación de la que participó la provincia de Buenos Aires. Yo creo que esto que pasó en Santa Fe es una demostración cabal de que si nos dejamos de ocupar de los temas secundarios y de las discusiones secundarias, le podemos hacer muy bien a la gente. Mirá, la Nación reforzó con agentes federales a la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe reforzó con agentes provinciales, designó 1000 agentes más y distribuyó en la ciudad de Rosario. Pero los agentes federales no podrían haber circulado por la ciudad porque no había móviles. Y los móviles los puso la provincia de Buenos Aires. Y eso creo que es importante destacar. Un gobierno libertario asistiendo donde gobierna Unidos para Cambiar Santa Fe, un gobernador del radicalismo, una vicegobernadora del PRO, que a su vez contó con apoyo logístico de un gobierno del Partido Justicialista. La verdad que nos parece importante y ojalá se pueda repetir como modelo en otras provincias. Gauco, hablando de acuerdos, algo que requiere mucho acuerdo es la reforma constitucional de Santa Fe. Porcentaje, ¿cuántas chances hay de que la semana que viene, que el año que viene, se reforme la Constitución de Santa Fe? Si nos guiamos por los proyectos parlamentarios, a ver, el Poder Ejecutivo está concentrado en resolver los problemas que la gente nos encomendó resolver. La seguridad pública, el problema de los chicos que no aprenden en las escuelas, obviamente la cuestión de la justicia, que está íntimamente ligado a la seguridad pública, pero también a otros temas que hacen a la vida social y pública de la provincia de Santa Fe. La cuestión de la producción, de cómo hacíamos para que el Estado santafesino sea un socio que estimule a la producción santafesina. La cuestión del déficit de obra pública y de las deudas que tenemos con la obra pública nacional en nuestra provincia. Esas son las urgencias en las que está concentrado el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo brinda herramientas para que se puedan resolver esos problemas y por lo que se ve, por la cantidad de proyectos que hay presentados en esa dirección,
hay una mayoría de bloques que entienden que es necesario para mejorar la posibilidad de dar respuesta a los problemas, hacer una reforma integral de la institucionalidad provincial a través de la reforma constitucional. Hay proyectos de todos los colores y de todas las direcciones. Entendemos que habiendo, insisto, una mayoría de bloques que se han expresado presentando un proyecto a favor de la reforma, que habría un consenso en la legislatura, por lo menos para empezar el debate. Pero insisto, el Poder Ejecutivo está trabajando en lo que la gente le encomendó como Poder Ejecutivo, que es la resolución de los problemas más urgentes que acusen en la provincia. Si la legislatura entiende que para esa resolución es necesario hacer modificaciones al texto constitucional, seguramente avanzará en ese sentido. Te hago la última, justamente vinculada con la reforma constitucional para cerrar, pero uno de los aspectos, o el aspecto donde en general siempre se traba, es si dar la reelección o no al gobernador vigente que juró por una constitución en la cual no lo habilitaba. En el paper del radicalismo entiendo que hay posiciones a favor de que se le dé esa posibilidad a Puyaro. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Creen que Puyaro tendría que tener la chance eventualmente de ser candidato en 2027? Mira, nuestro partido hizo una convocatoria a especialistas en materia constitucional y todos entienden, inclusive gente que participó de la redacción de la Constitución Nacional, a la cual tenemos que adecuarnos. Estamos 30 años en mora con esa Constitución. Entiende que es necesario dar la posibilidad de esa reforma, de esa reelección, perdón, al gobernador, esa única reelección al gobernador de la provincia de Santa Fe. Entendemos que Santa Fe y Mendoza son las únicas provincias que no tienen esa posibilidad. Están las dos discutiéndola. Muchas veces se complica la continuidad de los proyectos de gobierno en un solo periodo, y eso es lo que ha motivado en el año 94 a incorporar la cláusula de la reforma constitucional, acotando el poder, al mismo tiempo acotando el poder presidencial. En este caso, discutirlo también en la provincia nos parece válido hacerlo. Estamos abiertos a esa discusión con el resto de los bloques. Insisto, si es que la legislatura entiende que es necesario hacer reformas a la Constitución. Cacu, gracias por venir esta noche a Mesa Testigo. No, gracias a ustedes. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.